Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo. Padre, gracias Señor porque en tus manos estamos. Gracias Señor porque tú permites que este libro que tenemos hoy enfrente de nosotros, todos tan accesibles Señor, y que es tu palabra, podamos tener la facilidad, la forma de tenerlo en nuestras manos Señor y de poder indagar en él y de poder leer en él tus palabras, tu voluntad, tus decretos, todo lo que tú quieres decirnos, Señor. Y yo te pido que el día de hoy tu Espíritu Santo nos hable a través de el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, que tú nos guíes, Señor, a toda verdad y que además de enseñarnos, Señor, tú hoy hables profundamente a nuestro espíritu sobre lo que quieras hablarnos, Señor, de tal forma que nadie pueda salir de este lugar igual, de tal forma que todos podamos decir: hoy tú nos has hablado, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús disponemos nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a continuar el estudio que estamos llevando en Primera de Juan. Nos toca hablar del capítulo 4. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 4. Y ahí en el capítulo 4 de Juan vamos a encontrarnos uno de los pasajes que es a veces complicado de entender, de explicar. Y vamos a encontrarnos también algunas cosas que prácticamente cada uno de los versículos son una joya literaria, pero aparte una joya espiritual que espero yo poder transmitir de forma adecuada, guiado por el Espíritu de Dios, para que tengamos la claridad de su palabra en nuestras vidas y que el tiempo nos alcance, porque creo que sí es una información muy importante y es mucha. Entonces le voy a pedir que nos mantengamos atentos. Si ustedes tienen que anotar, les pediría que lo hicieran, porque a veces este tipo de temas, sobre todo la primera parte de lo que vamos a hablar, se explica, pero no siempre se explican. Entonces son temas que si no nos quedan claros, los podemos tener a la mano si los anotamos, o después pueden ver la grabación, pero creo que va a ser bien importante que podamos tener a la mano algo para que tengamos la claridad que el Espíritu de Dios nos quiere dar a través de su palabra. Voy a empezar a leer en el versículo 1. Dice: amados, está hablando el apóstol Juan, no creas a todo espíritu, sino prueba a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense, este pasaje de la Biblia Juan lo está escribiendo aproximadamente en el año 90 después de Cristo, Juan teniendo aproximadamente 80 años, y desde aquella época Juan ya está diciendo: el espíritu del anticristo ya está en este mundo. Dice: hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Este pasaje muchos se lo saben de memoria, y si no, subrayenlo. Este pasaje es bien importante que sepamos y que tengamos bien claro que mayor es el que está en nosotros. Amén. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ahí me voy a detener tantito, porque estos primeros 6 versículos
nos dejan muchas cosas que tenemos que explicar. Lo primero es que antes de empezar a explicar detalladamente algunos conceptos que están contenidos en estos versículos, primero quiero recordarles algunas cosas que ya ha explicado nuestro pastor en predicaciones anteriores de los martes, y algunas otras que me toca a mí rellenar como parte de información que tenemos que tener muy clara para poder saber por qué Juan está usando este lenguaje y por qué parece que Juan estuviera usando una forma de hablar en la cual contundentemente en varios versículos nos va a decir: esto es así porque es así. Nada más, si leemos lo último del versículo 6, dice: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Como que Juan no quiere dejar lugar a duda de lo que es el espíritu de error y el espíritu que es de Dios. Él va a dedicar todo este capítulo a dar una serie de sentencias, de enunciados, de conceptos que nos van a dejar claro qué es lo que sí es de Dios y qué es lo que no es de Dios, y obviamente también quién es aquel que sí es de Dios y quién es aquel que no es de Dios. Ok, este escrito está siendo realizado por Juan en una época en la que estaba en auge una forma de pensar que no nació en la época de Juan, pero que sí tuvo su mayor auge en la época de Juan. Esa forma de pensar o esa doctrina se llama gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía o una forma de pensar que fue naciendo por uso de la razón. Por eso se usó ese gnosis como parte, como una palabra griega que es conocimiento. Se usa ese término para decir o para definir esta forma de creer o esta forma de pensar. Se convirtió en una forma de ver el universo en la época en la que ya estaba Juan viejito, ¿sí? Sobre todo en los países que estaban dominados por Roma, pero más en lo que antes era el imperio griego. ¿Por qué? Porque todos ustedes llevaron en la escuela, seguramente en la secundaria o en la preparatoria, algún tema que tuviera alguna referencia con Sócrates, con Aristóteles, con Platón, con todos los grandes filósofos de la época de oro de la filosofía griega, y todos ellos basan su filosofía ¿en qué? En la razón, en el uso de la razón. Sí, pero llega un punto en el que la razón, ellos ya no encuentran una explicación más allá para ciertas cosas, ¿sí? Ya no llegan al punto de explicar algunas cosas, llegan al punto de decir que no saben qué es la verdad, que no saben qué es el logos, que no saben algunas cosas que como conceptos de griegos muy antiguos no llegaron a desarrollar. Pero el gnosticismo empezó a crecer en una época muy parecida a la que estaba floreciendo el cristianismo, y entonces el cristianismo empezó a ver en sus iglesias algunas personas que, usando la razón y usando lo que antes se les había enseñado, lo empezaron a mezclar con lo que recibían como enseñanza en una iglesia. Y entonces ese pensamiento gnóstico era lo que está tratando aquí de debatir o de aclarar Juan. Les voy a dar tres cosas muy importantes que decían los gnósticos, que ustedes ahorita que las escuchen se van a dar cuenta que atentan directamente contra el cristianismo, y que ahorita vamos a leer el mensaje, ya nos dimos cuenta que Juan empieza a dilucidar alguna de las cuestiones que tienen que ver con estas afirmaciones. El gnosticismo primero cree en un dualismo fundamental. Para el gnosticismo no hay
como que un Dios que pueda convivir con el mundo, sino todo lo contrario. El pensamiento gnóstico dice que todo lo que es materia es algo que es sucio y todo lo que es espiritual es algo que es de Dios. Entonces, para los gnósticos, Dios y el mundo son cosas muy opuestas y no pueden convivir entre sí. Entonces, la primera afirmación que ellos hacen es: si Jesús es Dios, entonces significa que Él no vino al mundo físicamente. O sea, porque para el gnóstico, Dios no pudo haber tomado forma de hombre, forma material, porque para ellos Dios no puede mezclarse con algo material. Entonces ellos dicen, si Jesús es Dios, entonces Él no vino al mundo físicamente, sino solo espiritualmente. Se oye bien raro para nosotros, pero era lo que pensaban ellos, lo que creían y lo que empezaban a enseñar. Y entonces, ¿qué implicación tiene esto? Imagínense que de repente invitan a alguien a predicar que se dice que es maestro y de repente pasa a predicar y dice esta barbaridad, que Jesús no vino en carne, sino que nada más vino en espíritu. ¿Por qué es una barbaridad para nosotros como cristianos? Porque tiene una implicación muy fuerte. Si Jesús no vino en carne, entonces no pudo morir. Y si no murió, pues entonces tampoco resucitó. ¿Me explico? Entonces, uno de los pasajes que ahorita leímos en Primera de Juan, versículo 3, dice, 4, versículo 3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Es por eso que Juan dice esto, y lo dice tan tajantemente. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Y dice aparte, este es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Segunda cosa que dicen los gnósticos, o que decían los gnósticos al hablar en las iglesias, decían: Dios no puede habitar en el hombre a menos que el hombre se autopurifique. Y entonces ellos decían, para que el Dios pudiera habitar en una persona, el hombre tendría que liberar su alma. Para ellos, liberar el alma significa que tú ya dejaste de pecar, ya estás completamente purificado, y hasta que eso suceda, hasta que tú ya estés completamente limpio, es entonces cuando Dios puede tener comunión contigo. Y entonces, ¿qué implicación tiene esto? También es algo que es antibíblico. Y dice, este concepto lo que está diciendo es que entonces primero las obras, ¿sí o no? Primero yo me limpio, primero yo hago, primero yo compro, primero yo pago mi precio y después pues Dios a ver si le llegué al precio, si le llegué a la cantidad de limpieza que debo tener, etcétera. Pero no puedo tener contacto con Dios si yo no me he limpiado. Lo que dice la Biblia es algo completamente diferente. Todos lo sabemos, pero aquí en un versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Y entonces este es otro versículo con el que Juan está poniendo muy claras las cosas. Espérense, no se trata de que nosotros primero hagamos, no. Él hizo algo por nosotros y entonces porque Él ya hizo algo por mí, entonces Él ya me hizo nacer. Él ya me hizo nacer en Él. Yo ya soy nacido de Dios. Yo ya soy nacido de Dios. De hecho, en el versículo 4 dice: hijitos, ustedes son de Dios. Esa frase subráyenla, porque qué versículo tan impresionante que el Dios nos está diciendo: tú ya eres mío, tú no tienes que hacer nada más, tú ya eres mío, ¿sí? Y Dios primero nos toma y después nos va limpiando.
nos va quitando todo lo que no es, ¿sí? Pero Él primero nos toma y Él primero nos llena y Él primero toma la decisión de abordar nuestra vida, de encontrarse con nosotros antes de que a nosotros nos hubiera pasado por la mente hacer algo por Él. La tercera cosa que decían los gnósticos es que a Dios no le interesa convivir con el mundo. O sea, está bien, Dios sí existe, pero Dios es un espíritu que está tan lejos y que hizo el mundo hace tanto tiempo que a Dios no le interesa relacionarse con el hombre. A Dios no le interesa tener contacto con el hombre y mucho menos estarse relacionando con la gente como cualquiera. O sea, Dios se da su taco, Dios está muy lejos. Esa es la forma de pensar del gnóstico. Y entonces para el gnóstico, Dios no tiene ningún tipo de comunión con el hombre y tampoco es el que ocasiona que entre los hombres podamos decir que estamos reunidos porque Dios nos reunió. Para ellos eso era un concepto que no les podía caber en la cabeza. ¿Cómo pueden decir que Dios los reunió? Eso es la iglesia. La iglesia significa asamblea, los que fueron convocados por Dios. Entonces el gnosticismo predicaba que nadie puede decir, y menos un grupo de gente, que fueron convocados de parte de Dios. Qué aberrante, ¿no? Pero nosotros lo vemos en la palabra de Dios y de hecho lo vemos en el mismo versículo 27 que acabo de leer. Al final dice que cualquiera que es nacido de Dios, dice, conoce a Dios. ¿Cómo puedo yo conocer a alguien que no está conmigo, con el que no puedo hablar? No. Juan dice todo lo contrario, dice, yo lo vi, yo soy testigo, yo lo toqué y aquí estoy con ustedes. Estoy viejito, pero aquí estoy, soy testigo de todo eso. E inclusive Juan hace referencia en esta carta que todos los antecesores, o sea, todos los apóstoles que predicaron en las iglesias donde está predicando Juan, son también testigos de Dios, testigos de todo lo que se predica, ¿ok? Entonces, con eso como antecedente, yo quiero que volvamos ahí al primer versículo, porque tenemos que revisar una frase en la cual dice, probad a los espíritus. Juan le está diciendo a toda la iglesia, no sean ingenuos, no sean ingenuos. No cualquiera que se para enfrente de una iglesia habla de parte de Dios. No cualquiera. No cualquiera que dice tener un mensaje de parte de Dios realmente trae un mensaje de Dios. No cualquiera que dice en el nombre de Jesús esta palabra, no cualquiera que dice eso realmente trae un mensaje o una palabra de Dios, sino que dice probad a los espíritus. ¿Qué significa probad? Significa discernir, analizar, cotejar, pero sobre todo juzgar. Juzgar. Todos ustedes conocen un pasaje que está en 1 Corintios 13. En ese pasaje, Pablo, es 1 Corintios 13, 11, Pablo le está diciendo a los corintios que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ¿sí o no? Dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nosotros como cristianos estamos tan acostumbrados, hermanos, a veces a que alguien nos traiga un mensaje, ya un alimento que ya está cocinado, que ya está preparado, que ya está a nuestro gusto, que no nos preocupamos a veces por alimentarnos personalmente en privacidad, buscando de Dios de forma personal. Y entonces cuando el cristiano se acostumbra a alimentarse nada más así, ¿saben cuál es el riesgo? El riesgo es que de repente alguien venga y te cambie el plato
y te dé algo que te guste, pero que no te nutra. Algo que te guste, pero que no te alimente. Algo que sea grato a tu paladar. Que tú digas, oye, pues ahora no me aburrí, ahora no me dormí, ahora estuvieron buenos los chistes. Pero ¿saben qué, hermanos? A ningún predicador en la Biblia yo lo veo contando chistes. No lo veo pasando un rato ameno en frente de las congregaciones. De hecho, hay un pasaje en la Biblia en la cual la Biblia relata que hubo gente que se le dormía a Pablo. Uno hasta se mató. Se cayó de un lugar donde estaba sentado y por estar escuchando a Pablo, después de tantas horas de predicar, se cayó y se mató y lo tuvo que resucitar Pablo. Entonces, la palabra de Dios no es para que esperemos que alguien venga a entretenernos, esperemos alimento. Pero ¿saben cómo vamos nosotros realmente a poder discernir el verdadero alimento? Pues acostumbrándonos también nosotros a buscar nuestro propio alimento. No estar atenidos a que alguien más venga y me abra la Biblia y me diga, esto es lo que Dios tiene hoy para ti. ¿Saben qué? Porque eso sí pasa, hermanos. Pero qué bendición es que Dios nos diga todos los días, hijo, esto es lo que yo quiero para ti hoy. Y que no tengamos que estar esperando a venir a la iglesia a que alguien me lo diga o me lo confirme. Qué bendición es poderlo hacerlo de una forma directa. Qué bendición es tener el oído ya sensibilizado para poder escuchar a algo y poder decir, eso sí es de Dios y esto no es de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que un hermano ya puede tener esa sensibilidad? Porque ya dejó de ser niño. Ya dejó de ser niño. Ya es maduro. Ya es alguien que buscando personalmente a Dios ha encontrado madurez. Y entonces a ese ya nadie le cuenta, ya nadie le da gato por liebre. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer versículo, cuando Juan dice, probad a los espíritus si son de Dios, está haciendo una referencia muy directa que puede haber espíritus que no son de Dios que vengan a hablar a la iglesia. ¿De qué tipo de espíritus está hablando? Pregunta, ¿está hablando en un sentido espiritual como tal? O sea, ¿de espíritus? ¿De demonios? ¿O está hablando en un aspecto natural? Nadie dice nada, nadie vota nada. Y bueno, ni les pregunté. Pero bueno, ahí está hablando de las dos formas, hermanos. Está hablando en un sentido espiritual y está hablando en un sentido natural. ¿A qué me refiero con que está hablando en un sentido espiritual? Juan, cuando nosotros vemos este pasaje, dice, probad a los espíritus si son de Dios. Juan está diciendo algo que muchas veces a nosotros se nos pasa oculto como cristianos. ¿Qué es eso? Juan está aclarando o tratando de aclarar que atrás de todas las religiones, de todas las filosofías, de todas las enseñanzas que no son de Dios, de cualquier sistema, del sistema del mundo como tal, atrás de todo eso hay un espíritu que no es el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu es? Pues el espíritu del error, ya lo vimos en el versículo 6. Pero ¿a qué le llama Juan espíritu del error? Es al mundo espiritual que es enemigo de Dios y que por lo tanto los hijos de Dios son sus enemigos, que está detrás de todo el sistema del mundo, que está buscando desviarnos, confundirnos, mantenernos ocupados, etcétera. O sea, llenarnos nuestra mente con algo que no es de Dios, ¿sí? Y esto Juan lo está dejando claro. Dice, no seas tan inocente para pensar que algo que puede ser a lo mejor muy infantil, no hay nada o no hay alguien atrás de eso. Porque algunos, todos ustedes, bueno, no, a lo mejor no todos, pero
Si algunos de ustedes estuvieron en la preparatoria, en la universidad, se dieron cuenta que hay inclusive algunos maestros que ya a ese nivel dan por dogma ciertas clases. ¿Sabes qué? La creación no existió, no es real. ¿Sí? Temas como esos, o en filosofía, temas como que Dios no existe. Y lo tienes que creer y tienes que, si no, no pasas, compadre. ¿Hasta qué punto nosotros podemos reconocer y saber qué cosas son de Dios, qué cosas no son de Dios y poderlas filtrar? A eso es a lo que se refiere este pasaje. Dice, probad a los espíritus. ¿Sí? Y hay otro pasaje que dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Sí? No es contra sangre y carne. Van a venir enseñanzas, van a venir filosofías, van a venir profecías, va a venir alguien o algo en algún momento en el cual nos quieran desviar, confundir, etcétera. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mantenerme en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y esto lo tengo que hacer probando los espíritus. Pero hay otra implicación que tiene esto de probar los espíritus en su forma natural. Si nosotros intercambiamos espíritus por la palabra enseñanza o por la palabra, dice, probar las enseñanzas o probar las palabras si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Y entonces, de hecho, la Nueva Versión Internacional dice así, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Santo, pónganlos a prueba. Y entonces aquí está hablando también de personas que intencionalmente quieren desviarnos. ¿Habrá personas así? Sí las hay, hermanos, sí las hay. Hay personas que intencionalmente buscan cómo dañar, cómo afectar, cómo dividir, ¿sí? Y estamos en un mundo en el que si afuera vemos cómo está la inseguridad, y en todo lo vemos físicamente, también espiritualmente. Entonces, no seamos tan ingenuos como para pensar, ay, el hermano no quiso decir eso. No, él es tan buena gente que obviamente él nunca quiso decir esto. No. Siempre que escuchemos algo que esté en contra de la palabra de Dios o que nos esté haciendo reaccionar en una forma en la que busque choques entre nosotros, aguas, porque a lo mejor alguien nada más vino a sembrar una semilla de discordia y ahí la dejó y se fue. Pero aquí todos ya estamos emproblemados porque no supimos discernir. Y entonces lo que la palabra de Dios nos está queriendo enseñar hoy es, hey, ojo, porque por esa puerta entra cualquier persona. Y tenemos dos entradas. Entra quien quiera. Nadie le pide identificación, nadie le pide a qué viene. Todos asumimos que la gente que entra por esa puerta viene a buscar lo que yo vengo a buscar, a Dios, a congregarme, a tener comunión con mis hermanos. Pero no todos son así, hermanos, no todos son así. Entonces tenemos que estar con un ojo al gato y con otro al garabato. A ver, este como que anda fuera del lugar, anda haciendo algo que no, y a ver, compadre, ¿qué pasó? ¿Sí? Y aunque no seamos líderes de la iglesia, si conocemos la palabra de Dios, cualquiera de nosotros tiene la autoridad para decirle a alguien, oiga, eso no viene de la palabra de Dios. Aquí está y así dice. Amén. Bueno, sigamos leyendo. A partir del versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Sí? Y entonces dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este versículo ya lo habíamos leído, pero si ustedes ponen atención en lo que dice este versículo, a mí me hizo una parte del día de ayer, digo no todo el día, ya iba a exagerar, pero una parte del día de ayer estar
pensando y pensando y pensando, porque si lo leen bien, se van a dar cuenta de que lo que está diciendo Juan es que cualquiera que no conoce a Dios en este mundo entonces no conoce el amor. Léanlo bien. Dice, el amor es Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces lo que está diciendo es, aquellos que no han nacido de Dios y aquellos que no conocen a Dios, entonces ¿qué? No conocen el amor. Este mundo nos vende el amor como si fuera algo que tú puedas comprar y regalar. Y ahí está el 14 de febrero de muestra. Como que el amor yo lo puedo poner en una cajita y este es el amor que el mundo te da, ¿sí? Y el amor para el mundo así es así, es algo que a final de cuentas es vanidad, ¿sí? El amor de este mundo es vanidad, pasa. ¿Cómo se los demuestro? Bueno, no iba a decir les apuesto, pero no, les prometo que todos ustedes, si alguno de ustedes tuvo una vida en el mundo antes de conocer a Dios, se acordarán de algún amigo o muy amigo que tenían y que por alguna razón ya dejaron de ser amigos y llegaron al punto hasta de chocar como si fuera odio, ¿sí o no? Estoy hablando de antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque así es el amor del mundo. ¿Sabes qué? El amor del mundo es: yo te amo si tú me amas. Pero en el momento en que tú me dejes de amar, pues yo tengo el derecho de dejarte de amar. Tú me dejaste de hablar, yo tengo el derecho de dejarte de hablar. El amor del mundo es así, es condicional. Y el amor del que habla la palabra de Dios, el verdadero amor, no es así. De hecho, muchos de ustedes saben, y porque se ha enseñado por muchos años, que hay 3 tipos de amor, que el amor eros, que el amor filos y el amor ágape. Y muchos dicen el amor eros, pues es el amor erótico, el amor que es pasión, el amor que es entre un hombre y una mujer, ¿no? Y luego el amor filial, que es el amor que hay entre las personas que son amigos o entre las personas que son familiares, ¿sí? Pero el amor de Dios es el amor perfecto, es el amor incondicional, es el amor perfecto que excede toda explicación, porque de hecho en 1 Corintios 13, después de que Pablo dice el amor es esto y esto y esto, cuando yo lo leí por primera vez dije, entonces nunca había entendido el amor, porque yo pensaba que el amor era otra cosa, pero cuando uno lee 1 Corintios 13, el amor de Dios es completamente fuera de mi caja, completamente, ¿sí? Y ¿saben qué, hermanos? A veces tengo que llegar a reconocer que tal vez yo no he amado así. Y cuando digo yo, lo estoy diciendo por todos los que estamos aquí y por todos los que nos están viendo allá. Y si decimos entonces que no hemos amado con ese amor, entonces a lo mejor no he conocido a Dios como Dios espera que le haya conocido. Porque cualquiera de nosotros pudiera presumir de cuántos años tiene en Cristo. Pero ¿quién puede presumir de conocer a Dios muy de cerca? Eso es de lo que deberíamos de presumir. Deberíamos presumir no de cuánto damos, sino de cuánto lo conocemos. Deberíamos de presumir no de que asistimos siempre, sino de cómo lo glorificamos y cómo lo alabamos. Hay cosas en las que sí deberíamos presumir, pero realmente, ahorita que leamos todo lo que viene después, nos vamos a dar cuenta de que a veces presumimos tener un amor que no tenemos. Y ojo con eso, porque todos estos versículos que vienen más adelante nos van a desnudar, ¿sí?
Y uso esa palabra intencionalmente porque nos vamos a dar cuenta que a lo mejor ante Dios no estamos vestidos como pensamos que estábamos vestidos. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y entonces nos empieza a hablar de cómo es el amor de Dios y cuál fue su demostración. La demostración del amor de Dios no fue en una cajita ni con una flor. La demostración, porque sí la hubo de parte de Dios, la demostración de ese amor fue poner a su Hijo unigénito en una cruz para dar su vida por todos nosotros que éramos pecadores y que no merecíamos ese sacrificio. Ese es el grande amor de Dios, ¿sí? Y ahí está la muestra. Y entonces Juan dice, el verdadero amor es la forma en que Dios ama. La forma en que Dios ama es capaz de entregar todo por alguien que no lo merecía, ¿sí? Y por alguien que inclusive escupía a ese sacrificio. Aún así, con amor fue a la cruz, ¿sí? Dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice, Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no tomamos la iniciativa. No es como los gnósticos dicen. No, Dios sí quiere amarnos. Y quiere amarnos tanto, ama tanto al mundo que dio a su Hijo. ¿Acaso no es lo que dice Juan 3:16? Él ya dio a su Hijo, lo dio por todos nosotros, ¿sí? Y dice, lo dio en propiciación. ¿Qué es eso de propiciación? El propiciatorio era la tapa del tabernáculo, del arca del pacto. Ese era el propiciatorio. El propiciatorio era prácticamente una tapa hecha de oro macizo que tenía una canaleta y tenía dos querubines viendo uno enfrente de otro, viendo como si estuviera viendo hacia adentro del arca. En ese propiciatorio se derramaba la sangre una vez al año de un cordero que simulaba el perdón que hacía Dios al pueblo una vez al año. Todo eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios en Hebreos que Jesús fue el cordero que entregó su sangre en ese propiciatorio. Toda su sangre es como si Él hubiera vertido en el lugar que Dios esperaba recibir el sacrificio para que todos nosotros ahora podamos tener acceso a Dios. ¿Y qué significa eso? Que cuando Dios nos voltea a ver a los que ya creímos en Él, ya no nos ve como éramos antes. Nos ve a través de un filtro, como si Dios nos estuviera viendo con unos lentes, que el lente fuera rojo y fuera la sangre de Jesús. Así nos ve Dios. Dios ya nos ve prefiltrándonos por la sangre de su Hijo. Y entonces cuando Él ya me ve así, ya me ve acepto, ya me ve santo, ya me ve su Hijo, pero porque su único Hijo pagó eso, pagó ese precio. Amén. Entonces dice aquí en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y en el original dice, así también. O sea, de lo que está hablando Juan, está hablando de que, hermanos, si nos amamos entre unos y otros o decimos amarnos, nuestro amor debiera ser como el amor que Dios tuvo por nosotros. O sea, ¿cómo? ¿Entregar nuestra vida por alguien más? Sí, de ese tipo de amor está hablando Juan, de un amor sacrificial. No está hablando de que, ay, amiguis, yo te amo, vámonos a comer. No está hablando de ese amor. No está hablando de que, ay, somos bien compas y andamos para todas partes juntos. No está hablando de ese amor.
¿sí? Y no estoy diciendo que no convivamos y que no comamos, no, pero el cristianismo es más que eso, hermanos, porque a veces lo dejamos nada más ahí, a convivir, a platicar, a comer juntos, etcétera, pero no vamos más allá, ¿sí? Y de lo que está hablando Juan es algo completamente diferente. Juan nos está demostrando que a lo mejor no estamos todavía a ese nivel, o que necesitamos hacer algo para llegar a ese tipo de amor, ¿sí? Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y entonces, aquí en estos versículos, Juan empieza a hablar, si los vemos bien, Juan empieza a hablar de algo muy, muy simple. Dios nos ha dado un amor que nosotros no podíamos tener, ¿sí? Porque cuando Dios nos pide amar de una forma sacrificial, ¿saben qué hombre hace eso? Nadie. A lo mejor alguno lo hiciera por algún hijo, ¿no? Y si fuera un buen hijo. Pero así que uno se la pase por la vida viendo por quién se sacrifica. Los hombres no somos así. Los hombres no somos así, al contrario. Si él se va, que se vaya primero. ¿Sí? Hasta le pongo el pie. Así somos los hombres. Entonces, ¿cómo es que Juan empieza a hablar de que nosotros tengamos ese amor? Les voy a decir un secreto, hermanos. En el momento en que Dios hizo que naciéramos de nuevo, Él pone en nosotros su amor. Él pone en nosotros su amor. Sí, porque dice la Biblia que su espíritu ya está en mí. Si su espíritu ya está en mí, entonces la primera parte del fruto de su espíritu ya está en mí, que es el amor. Pero ahorita que empezamos a leer estos versículos, nos damos cuenta como que Juan está diciéndonos que nosotros tenemos que hacer algo como para lograr llegar a la estatura de ese amor. Entonces Juan lo que está tratando de explicar es que nosotros sí tenemos que hacer algo. Hay una parte nuestra que nosotros tenemos que aceptar y que empezar a tomar pasos para que ese amor se perfeccione en nosotros. La primera cosa que yo tengo que hacer es practicar el amor de Dios. Practicarlo, ¿sí? De hecho, el versículo 12, ya lo leímos, dice que su amor se perfecciona en nosotros cuando nos amamos unos a otros. ¿Notan cómo lo dice Juan? Dice: cuando nos amamos unos a otros, su amor se perfecciona en nosotros. Entonces sí tengo que hacer yo algo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar la decisión de amar a otros como Dios me amó a mí. Eso es algo activo, una decisión que yo tengo que tomar, ¿sí? Yo no puedo decir que soy cristiano y no responder con amor cuando alguien me trata de una forma que no me gusta ser tratado. Yo tengo que aprender a responder con el amor de Dios, y eso es una decisión. La segunda cosa es permanecer en amor. Es una decisión permanecer. En el versículo 16 lo dice así: Dios es amor, y el que permanece en amor, Dios permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué Juan habla de permanecer en amor? ¿Saben qué, hermanos? Porque es difícil amar. Y sobre todo cuando Dios habla de que amemos como Él nos amó, es bien complicado. ¿Por qué? Porque de repente hay hermanos que, ay, caray, o sea, parece como que están haciendo lo necesario para que los dejemos de amar. Pero ¿saben qué?
Dios dice, a esos ámalos y ámalos más. Y Jesús nos dio muestra. Inclusive a Judas lo amó. A Judas lo amó y lo trató como con amor. No vemos otra forma de tratar Jesús a Judas. De hecho, la palabra de Dios dice, este detalle está en Lucas, me parece, que en la última cena, al lado de él estaban, de un lado estaba Juan y del otro lado estaba ¿quién? Judas. Imagínense, Dios amaba tanto a Judas que lo tenía aquí a su lado. A su lado. Si nosotros hubiéramos sido Jesús y supiéramos que ese nos iba a traicionar, no, hombre, vete de lejitos, pero te quiero estar viendo, compadre, porque no vaya a atacar por la espalda, ¿no? Pero no, Jesús lo tenía a su lado. Y ese es el amor del que Dios nos está hablando, de tal forma que aún a las personas con las que tengamos más dificultad, permanezcamos en amor, permanezcamos. La tercera cosa que yo tengo que hacer es brillar por el amor que damos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? En el versículo 17, leámoslo, dice, en esto se ha perfeccionado el amor. O sea, el amor de Dios sí se puede perfeccionar en nosotros. Aquí lo dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo era Jesús? ¿Saben qué? Jesús brillaba, y no estoy hablando de que fuera como un foco, no, estoy hablando de que cualquiera que conocía a Jesús quedaba impactado en sus acciones, en sus palabras, porque siempre atendía a la gente con amor y tenía algo que darle a la gente. ¿Cómo somos nosotros? ¿Realmente el amor que hay de Dios en nosotros nos hace brillar? ¿O la gente no nota eso? Porque si los que están a nuestro alrededor no notan ese amor, entonces, ¿saben qué, hermanos? Nos falta perfeccionar su amor en nosotros. Nos falta. Porque tal vez me estoy aferrando a querer seguir amando como el mundo ama, cuando Dios ya me está pidiendo otra cosa. Dios ya me está pidiendo que dé el siguiente paso, que vaya al siguiente nivel y que deje hacer a su espíritu su obra en mí, para que su amor sea perfeccionado en mi vida y yo pueda amar así. 4. En el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y entonces la cuarta cosa que yo tengo que hacer es, o que a mí me corresponde hacer, es dejar de temer y seguir amando. Dejar de temer. Y saben, cuando ya hemos llegado al punto de temer, significa que puede haber alguien en nuestra vida que ya nos ha lastimado tanto, que simplemente el pensar en acercarte ya te causa temor. Pero aún así, Dios dice, deja de temer y ama. Deja de temer y ama. Y Jesús lo dijo en la cruz, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Creo que Dios nos está llamando a dar un paso, a ser más espirituales, hermanos. A ser más espirituales. Porque nos es muy fácil, y sobre todo que estamos pasando o hemos pasado por varios meses de distanciamiento, y dice la Biblia que en los tiempos postreros el amor se enfriará.
Y nosotros como cristianos no podemos permitir que el amor de Dios se enfríe en nosotros. Yo puedo subirle a la temperatura, regular eso, pero yo tengo que decidirlo. Y aquí lo deja muy claro Juan. Juan está dejando muy claro que nosotros tenemos una forma activa para mantener el amor de Dios perfeccionándose en nosotros. Pero a veces nos cuesta tomar esas decisiones. Y Dios nos está llamando hoy a que dejemos a un lado nuestra carne y aprendamos a amar como Él nos amó. La última cosa que nosotros tenemos que hacer está en el versículo 21. Voy a leer desde el 20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué versículo, ¿no? Porque nos deja así como que en shock. Si en alguna vez me pasó por la mente decir, este hermano no lo puedo amar, este versículo me deja sin argumento. Entonces no he visto a Dios, no lo conozco. Pero el versículo 21 dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y entonces la quinta cosa que Juan nos está diciendo que hagamos es amar a nuestro hermano de la misma forma que amamos a Dios. Fíjense, este último versículo pone al mismo nivel el amor que le tenemos a Dios a la forma que amo a mi hermano. Lo pone en el mismo nivel. ¿Saben por qué? Porque Dios está esperando que amemos como Él nos amó. Que amemos como Él nos amó. Y entonces así yo tendría que amar a todos los que son mis hermanos. No es posible que veamos necesidad y no hagamos nada. No es posible que veamos que se están perdiendo, se están alejando y no hagamos nada. No es posible que nos valga cómo es su vida espiritual y que no los busquemos o ni siquiera oremos por ellos. Hermanos, no es posible. Entonces, ¿de qué espíritu somos? Y así se llama este mensaje. ¿De qué espíritu somos? Porque Juan empieza en el capítulo 4 hablando del espíritu del anticristo. Y todos nosotros podemos concluir, según lo que yo dije, que el espíritu del anticristo es todo el sistema espiritual que hay en el mundo y que está contra Cristo. Bueno, ¿y yo por qué a veces reacciono como el mundo cuando debería reaccionar y hacer como Dios? ¿De qué espíritu somos? Jesús a este mismo Juan, en uno de los evangelios, le dice específicamente eso. Porque Jacobo y Juan en algún momento le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo y que los queme a todos? Y Jesús les dice a los dos: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿A quién se lo está diciendo Jesús? Y este mismo hombre, Juan, ahora nos está enseñando con lo que escribió, obviamente guiado por el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que aprender a saber de qué espíritu somos, cómo estamos reaccionando. Tenemos que madurar y pedirle a Dios que nos ayude a crecer como para poder ser como Dios quiere que seamos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay un pasaje en la Biblia que en el cual Pablo les está diciendo a los hermanos cómo orar. Y les dice que cuando oren,
no digan vanas palabrerías, no digan cosas que a veces no tienen mucho sentido. Y Pablo hace referencia a que se aprenda a orar con inteligencia, con un sentido adecuado. Y yo quiero decirles algo, hermanos, yo siento en mi corazón que cada uno de nosotros oremos por nosotros mismos. ¿Saben qué? Pidiéndole a Dios ahorita que realmente nos cambie, que realmente nos permita ser más como Él, y que podamos avanzar dejando a su Espíritu que perfeccione en nosotros su amor. Pero Dios quiere escucharnos a nosotros, que le pidamos eso. ¿Saben qué? De aquí yo puedo orar por ustedes, el pastor, el hermano César, podemos orar todos por ustedes. Pero si no es una oración que salga de sus corazones, es algo que no tiene mucho sentido. Todos nosotros tendríamos que anhelar ser más como Jesús y pedirle a Él que realmente en nuestras vidas se manifieste con el amor que acabamos de leer, que es lo que dice su palabra. Amén.